santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría en vísperas ya de la fiesta de Pentecostés. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Y recuerde que siendo penúltimo sábado de mes, contamos con invitado especial, que este sábado es invitada. En este su programa Palabra y Vida a través de Radio Guadalupana, la alegría del Evangelio. Estamos, te le decía yo, ya en vísperas de Pentecostés, esa venida del Espíritu Santo que celebramos como consuelo del alma, sabiduría, prudencia, inteligencia, temor de Dios, o como le llamamos en esa bella oración que se llama Ven Espíritu Creador, Altissimi Domum Dei, don de Dios Altísimo. Preparémonos pues para vivir esta fiesta con nuestra iglesia en totalidad. Saludamos también con gusto y agradecimiento a Noemí, quien nos acompaña en los controles como cada semana, la fiel Noemí al pie del cañón. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos también su amable sintonía. Hoy nos acompaña Liliana Karina Alba Gómez, quien viene a compartirnos su trabajo, en el que escucharemos hablar del profeta Jeremías, uno de mis favoritos en lo personal. El título es sugestivo, ya escuchará usted. Por lo pronto, hagamos la necesaria oración para que se nos abra el entendimiento y sobre todo las ganas de aplicar algo de lo que vamos a escuchar el día de hoy. Voy a pedirle a Fabián que nos ayude con la oración. Fabián, por favor. Claro que sí, Jorge. Tu cuerpo es preciosa lámpara, llagado y resucitado. Tu rostro es la luz del mundo, nuestra casa, tu costado. Tu cuerpo es ramo de abril y blanca flor del espino, y el fruto que nadie sabe tras la flor eres tú mismo. Tu cuerpo es salud sin fin, joven, sin daño de días, para el que busca vivir, es la raíz de la vida. Amén. 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 Muchas gracias, Fabián. Bueno, pues ya como comentaba Jorge, nos acompaña Liliana Alba con el tema vigilante, visión del profeta Jeremías. Este es pues un título muy sugestivo, muy interesante. Liliana, bienvenida de nuevo, me da gusto saludarte. Me tocó hacerle la vida de cuadritos a Liliana por un par de semestres por ahí. Y pues bueno, bienvenida de nuevo. No nos tardemos más, vámonos guiados pues, vamos a dejar que Liliana nos vaya guiando en este tema que ella preparó para el día de hoy, que bueno, que preparó desde su tesina, con mucho énfasis, con muchas ganas que le echó por ahí, y que hoy preparó como resumen para nosotros, así que nos vamos a nuestra sección Invitado del Mes. Liliana, pues bienvenida seas a este programa, a esta tu casa que tiene las puertas abiertas para las veces que quieras venir. Esta es la primera, espero que no sea la última. Y estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy. Para empezar con nuestro programa, te vamos a dar la oportunidad de que te presentes brevemente y nos platiques por qué te gustó o qué te llamó la atención o cómo fue que fuiste a dar con el profeta Jeremías. Platícanos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Liliana Karina Alba Gómez. Tengo 36 años. Soy arquitecta de profesión, mamá de 5 hermosas hijas. Soy orgullosamente exalumna del Instituto Bíblico San Jerónimo, generación 2016-2020, y actualmente estudiante de la Universidad Pontificia de México, con sede en la Ciudad de México, en el Diplomado Bíblico Teológico. ¿Cómo determiné mi tema a profundizar para mi tesina? Pues aquí nos dan primero en el instituto los pasos, ¿verdad? Uno de ellos, no siempre tuve claro qué tema quería profundizar, pero cuando nos dan las bases con las que podemos trabajar para desarrollar nuestra exégesis del tema, tuve la experiencia de decir que nos haya quedado en la mente de todas estas muchas materias que gracias a Dios pudimos tomar. Pues elegí al profeta Jeremías
con alguna clase de mi maestra Telma, donde nos explica alguna visión de las visiones de los profetas, ¿verdad? Y en ese caso se me quedó la de Jeremías, la misión del profeta, la definición del profeta, pues realmente el mensaje profético y profundizar sobre cómo, para qué y cuál es la finalidad del profeta. Gracias, Liliana. Con esta introducción todavía nos dejas más a la expectativa, más como en suspenso, ¿sí? Porque efectivamente el nombre es muy sugestivo, vigilante. Pero vamos pues al primer tema, que es el profeta. ¿Qué es el profeta y el profetismo? Muchas gracias. Estoy un poquito nerviosa, pero no todo olvidé hacer un resumen. Bueno, el profeta en la actualidad, si alguno se mete a googlear, tiene diferentes acepciones, ¿verdad? Es una persona que por inspiración divina y que posee el don de predecir hechos futuros, que eso siempre se nos queda en la mente, ¿no? En la mente, que es lo que como que la gente común sabe, no, pues es que se le reveló y eso es un profeta, y así lo googleamos ahí bien. Pero como ya lo hemos visto a través del estudio bíblico, lo que pues hemos profundizado un poquito más en la Sagrada Escritura, pues vemos que no solo es eso, ¿verdad? Este concepto debe contemplar más aspectos referentes a estas personalidades para entender su significado. Un significado que yo comento en mi tesina, que yo profundizo, es más allá. El profeta es el hombre o la mujer que conoce el entramado social de su época, del que goza, entre la minoría que sustenta la credibilidad moral para ofrecer un proyecto capaz de instaurar el conjunto social de una forma de vida que propicie un mundo justo, solidario, un mundo más humano. Un profeta anuncia, denuncia, habla en nombre de Dios, anuncia el reino de Dios, anuncia el evangelio, denuncia todo aquello que quebranta la voluntad de Dios, denuncia todo lo que está en contra de Dios, de todo en su plan, en contra de la dignidad humana sobre todo. Y pues yo los exhorto, ¿verdad? Y también les digo que no nos avergoncemos de dar testimonio de Jesucristo, de ser ese profeta, en donde quiera que estemos, en cualquier ambiente en el que estemos. Bueno, ¿qué más les puedo comentar del profeta? Actualizar el significado de nuestra época es tomar el ejemplo, pues, de Jeremías y de cualquier profeta, que son servidores de Dios, y anunciar pues su palabra y anunciar la situación, y no debemos de temer porque pues tenemos Espíritu Santo, y los que conocemos un poquito más de la palabra, pues tenemos ahí mucho material, mucho de dónde tomar, de dónde decir, por qué seguir el plan de Dios, por qué estar en este camino, ¿no? Que es el camino de la felicidad, y por qué poder al otro encaminarlo, ¿no? Encaminarlo a que pues esté en el plan de Dios. Pues muy interesante este comentario que nos haces, porque sí es verdad, y sobre todo yo creo que en estos tiempos que nos está tocando vivir, en donde a todo aquel que profesa una religión, y más específicamente en el caso de los católicos, como que usted cállese, usted no abra la boca, usted no diga que es católico, usted escóndase, usted vete debajo del escritorio. Es feo, y realmente se necesita valor y entusiasmo para ser esos profetas que fuimos constituidos por el bautismo. Qué interesante, y ciertamente ahí está un dicho popular por ahí que reza: tu boca sea de profeta, ¿no? Sí, que se cumpla lo que has dicho, así como anticipándose al futuro. Pues no nos quedemos ahí, queridos hermanos, ya vimos que Lili nos abre el panorama a esto del profeta.
Pero vamos a continuar entonces, Lili, y háblanos ahora de lo que es ya definido el profeta, en qué consiste el mensaje profético o qué es un mensaje profético. Tú decías ahorita que anuncia, denuncia, pero ¿cómo está constituido este mensaje profético? Ok, bueno, con lo anterior también decirles que la misión del profeta se centra en su palabra. Es un portador de Dios, es un mensaje. Jeremías nos dice que no le faltará la ley al sacerdote, el consejo al sabio, ni al profeta la palabra. O sea, que Dios nos va a poner las palabras, Dios nos va a dar pues ese mensaje que quiere darnos, ¿verdad? Dios, hay diversos medios de los cuales se sirve Dios para transmitir este mensaje, este silencio del misterio entre la comunicación con su profeta se puede dar pues por la palabra, la visión, el espíritu y la mano del Señor. A Jeremías el mensaje le es transmitido por la palabra y por la visión. La visión de Dios se vale en ocasiones el profeta está atento a algo o está mirando algo y Dios se le revela. Se refiere a una vivencia, lo que vio, lo que contempló. Eh, Dios entra en diálogo con el profeta para explicarle el sentido. Es otra otra, va acompañado de la visión. El profeta va a tener la visión, pero va a ser Dios quien se le explique, ¿verdad? El vidente se pregunta sobre el significado de la visión. Las visiones también se reflejan por algo ordinario, fenómenos singulares. Otras hacen referencia a la trascendencia. Y pues según lo anterior, la visión de Jeremías es de índole ordinario y es precisamente por eso el interés que me lleva a estudiar ese oráculo. Pues es más allá del ordinario para contemplar las cosas o las situaciones y escuchar la voz del Señor. Precisamente en la actualidad, esta vida tan apurada que nos deja, que no nos deja el tiempo para contemplar lo que vemos, pues no nos da la capacidad de ver pues la creación de Dios, el mensaje de Dios en nuestras vidas y para con los demás, porque no tenemos esa experiencia de contemplar las cosas, de contemplar lo que tenemos, lo que hacemos, dónde estamos, de nuestro alrededor, de la vida misma. Entonces, pues es una de las formas en que se da el mensaje profético, ¿verdad? A través de la visión. Oye, qué interesante está esto de las visiones, mano. Yo no recordaba eso. Yo creo que voy a tener que desempolvar mis cuadernos y mis notas por ahí que tengo de cuando estudié ahí en el instituto, porque está muy interesante de verdad. Pero bueno, ya que nos hablaste de la forma en cómo se daban estas visiones, el mensaje que tenían, háblanos un poco de quién era Jeremías, cuál era su contexto histórico. Platícanos de él un poquito. Jeremías nació, bueno, como sabemos, pues son años y años, ¿verdad? Pero entre las notas que tengo yo, nació en el 655 a.C. en la ciudad de Anatá. En el año 627, durante el reinado de Josías, fue llamado en la edad juvenil a ser profeta y durante casi medio siglo, al menos desde 627 al 585, llevó la carga de función profética. Perteneció a una familia sacerdotal, no de sumos sacerdotes, pero sí de una familia sacerdotal, de Anot, que es una pequeña ciudad rural al nordeste de Jerusalén, que ahora se llama Anatá, perdón. Pero aunque era
de familia de sacerdotes, él nunca fungió como sacerdote, con los deberes sacerdotales. Los escenarios de su actividad profética fueron durante breve tiempo en su ciudad natal, pero la mayor parte de su vida, de su función profética, la llevó en la metrópoli de Jerusalén, durante la época posterior a la caída de Jerusalén en Mizipá. Esto lo podemos ver en el pasaje en Jeremías 46. En las colonias judías de la diáspora en Egipto. Su nombre ha recibido diversas interpretaciones etimológicas. Algunas de ellas puede ser sublime a Yahvé o Yahvé te encuentra. La fuente para la historia de su vida y época son el primer libro de profecías que lleva su nombre y el segundo de los libros de Reyes en Crónicas. Jeremías es un profeta clásico, preexílico, es un profeta mayor debido a la extensión de su libro. Si vemos, tiene bastantes capítulos, y también se le puede llamar que es un profeta mayor por la duración de su predicación. Jeremías sí se reconoce como profeta, como llamado a ser profeta. Bueno, eso es lo de su biografía. Bueno, en cuanto al contexto sociohistórico de Jeremías, Jeremías se desenvuelve, forma parte, del gobierno de Josías, y es parte de una reforma. Sus ideas que él traía, su pensamiento, sus visiones, todo lo que él quería decir realmente queda plasmado en una reforma que es liderada por Josías. Él procuró que esta reforma hubiese cambios que beneficiaran a los más desprotegidos. La reforma de Josías implicaba la transformación del sistema de gobierno, donde el rey no podría gobernar a su antojo, sino con el consejo de los profetas y con el consentimiento, pues, del pueblo, ¿verdad? Que así debería de ser aún, ¿verdad? Entonces, aunque Josías retoma las propuestas de Jeremías a través de la profetisa Hulda, pues no cabe duda que son palabras de Jeremías, ya que Jeremías era sacerdote, era de la línea de sacerdotes de Anot, y Josías pues estaba en contra de ellos, o ahí había como un pleitecillo, ¿verdad? Pero él no se dio por aludido y siguió pues encauzando o exponiéndole sus ideas a la profetisa Hulda, que pues que tenía más inferencia con Josías, que le hacía más caso, que sabía. Lo importante es que para Jeremías era que esta reforma quedara plasmada el derecho de la justicia por los más pobres. Por la procedencia de Jeremías, derivada de los sacerdotes de Anot, hizo que Josías contemplara lo que les decía, el consejo de la profetisa de Hulda, y para proceder al programa reformista. A pesar de que Jeremías no era asociado por el séquito de la corte que reinaba en ese momento, siempre apoyó la tarea de Josías. De la Josías, pues para él Josías era un monarca que tenía buenos ideales. Sabía que Josías era justo, sabía que aunque no eran de la misma orden sacerdotal, pues él pues lo iba a apoyar, y pues obvio, pues era el que estaba ahí en el trono, ¿verdad? Jeremías apoyó y encaminó la tarea de Josías. Practicaba, como ya les decía, el derecho a la justicia, y por eso todo le iba bien. Defendía la causa del más humilde, del más pobre.
Jeremías no defiende la grandeza del soberano magnificente de su palacio, como les decía, no es que esté a favor o que le haga como la barba a Josías, sino que sabía que este profeta iba, perdón, que este rey iba a tomar sus palabras y que las iba a poner en una reforma, ¿verdad? Algunas de las otras cosas que denunciaba Jeremías era la idolatría y también estas quedaron en la reforma que eliminó los santuarios locales, el politeísmo. Fueron varios que se alcanzaron con esta reforma. Como ya les decía, la desaparición de los cultos paganos, la justicia y la defensa de los más pobres. Se destruyeron imágenes idolátricas extranjeras introducidas por los reyes judaítas y pues se acabó con el culto pagano. Cabe recordar que en el mundo oriental antiguo, atravesada por aquellas fechas de un tiempo de inestabilidad, Asiria se deshacía de Egipto, Babilonia emergía de nuevo y el poder de renacía. Es así como podemos decir que el profeta Jeremías actúa en su contexto guiando y apoyando al consejo del rey Josías para promulgar el derecho y la justicia hacia los más débiles, derivado de una encomienda de velar por la palabra del Señor que se le había dado. Y pues, ¿qué les puedo decir? Pues siempre el objetivo de él fue velar por la palabra de Dios que se le había encomendado, ¿verdad? Y llevarlo hasta una reforma, ¿verdad? Aunque no era bien visto por Josías, y que no era pues de su agrado y todo eso, pues ahí estaba duro y dale y buscó la manera que por medio de esta mujer, pues fuera escuchado, ¿no? Fuera escuchado y fuera ahí que lo contemplaran, que contemplaran sus palabras para que se llevaran aunque se quedaran plasmadas ahí. Fíjate, Lili, muy interesante y muy necesario conocer y saber todas estas cosas que nos has estado comentando, porque de hecho hay una diferencia muy grande en la interpretación que alguien puede hacer de un libro, ¿sí? Alguien que ya se ha metido, ha profundizado, ha escarbado, ¿sí? Un poco en todos los datos que nos has estado presentando, ¿sí? De aquellos de que por primera vez abren el libro. Hay una diferencia muy grande en eso, ¿sí? Y luego aquí podemos ver que al contrario de lo que pudiéramos pensar o creer, ¿sí? Los profetas nunca tuvieron una vida muy tranquilita, y lo estamos viendo con lo que decías de Jeremías, que a pesar de que Josías sabía que era correcto lo que estaba diciendo, nomás lo hacía a un lado, ¿no? Y la gente lo ninguneaba, ¿sí? Y por eso es muy importante tener un contexto adecuado, ¿sí? No porque quien no lo tenga sea menos o que tenga alguna desventaja o limitación, sino porque se puede aprovechar mejor la lectura de los profetas y en general de la Biblia, de todos los libros de la Biblia. El contexto es muy bueno para eso, ¿sí? Pero ya con este contexto vamos a que nos hables un poquito sobre el libro de Jeremías, después de este pequeño corte que tenemos que hacer. Y no se retiren, queridos radioescuchas, porque lo mero bueno viene en un momento. Bueno, mis queridos hermanos, pues hemos regresado aquí a su programa Palabra y Vida en este interesante tema que nos propone Liliana Alba, vigilante.
habla de la visión del profeta Jeremías y nos quedamos en un muy buen momento porque nos platicaba cuál era el contexto de Jeremías y lo difícil que se la vio este profeta para llevar a cabo su misión. Como dijo Fabián, lo ninguneaba al rey, de repente lo hacía que se quedara a un ladito y él con valentía siguió adelante. Y se me vinieron a la mente algunas imágenes. Fíjese usted, ¿cómo se siente usted cuando el padrecito de su parroquia lo ningunea? Lo hace a un lado. No, pues mejor yo ya me voy, de mejores lugares me han corrido, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues ¿para qué? Ahí le va. Y no queda ahí, no queda ahí. ¿Cómo cree usted que se siente el padrecito cuando su obispo lo ningunea? Puede ser la misma, y hemos visto noticias ahí de sacerdotes que se agarran del chongo con los obispos. No tienen la valentía suficiente para seguir adelante y se les olvida para quién están trabajando. Y deje usted, la cosa no para ahí. ¿Cómo creo que se siente el obispo cuando el papa lo ningunea? O sea que para todos hay aquí, Y no creo que su santidad se escapa, no creo usted que su santidad se escapa, porque el Señor de repente también nos ningunea. Y no faltará alguna ocasión en donde el Papa llegara a sentir, me imagino yo, por las cosas que he visto y he leído y he oído, que a veces pues los papas, no todos gozan de ese privilegio, esa comunicación, como lo hemos vivido con los papas de nuestros últimos tiempos, que ha sido un privilegio tenerlos, ¿no? Ha habido muchos papas en la historia que no han gozado de esa situación. Así que vuelvo al principio del comentario de Lili al inicio del programa, esa valentía, ese arrojo que se necesita para seguir adelante con la misión, a pesar de que las condiciones sean difíciles, como ya nos platicaba en este contexto. Pero bueno, regresamos al programa. Liliana pues ya nos dio una semblanza del profetismo en general, de lo que es la visión, el mensaje evangélico, y más o menos nos platicó las duras y las maduras que tuvo que vivir Jeremías para salir adelante con su profetismo. Así que ahora vamos a entrar un poquito más de lleno ya al contenido del libro del profeta Jeremías. Adelante, Lili, te escuchamos. Bueno, la estructura del contenido del libro de Jeremías se puede decir que tiene dos partes principales, como ya les había comentado, es muy extenso, ¿verdad? Pero podemos recapitularlo del 1 al 45 como discursos que amenazan con el castigo que se dirigen de manera directa contra Judá y se entremezclan con narraciones de acontecimientos personales y nacionales, y de los capítulos 46 al 51, con discursos que contienen amenazas contra 9 naciones paganas y pretenden advertir indirectamente a Judá contra el politeísmo y la política de estos pueblos. En el primer capítulo se relata la vocación del profeta para probar sus suspicaces compatriotas que era el embajador de Dios. Como ya les había comentado, Jeremías se reconoce él como un profeta. No es que él haya asumido su función de profeta, sino que Yahvé le ha conferido esta encomienda, ¿verdad? Y lo podemos ver en el primer capítulo, en el versículo donde dice, en el cuarto, dice: entonces me dirigió la palabra, antes de haberte formado yo en el vientre ya te conocía, y antes que nacieras te tenía consagrado. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Él se reconoce y lo deja por escrito y lo dice: él me llamó, yo soy su profeta. Eso lo podemos ver en el primer capítulo. Del 7 al 10, aquí primero del
apellido de esos, los capítulos de 2 al 6. Contiene retóricas y pesadas quejas, amenazas de juicio por causa de la idolatría y de la política exterior de la nación, siempre pues, como ya les decía desde el principio, siempre como un profeta anunciando y denunciando, ¿verdad? También podemos en los capítulos del 14 al 15, siguen las oraciones de la época de una gran sequía, declaraciones que son mucho de más valor para la comprensión de la condición psicológica del profeta en sus luchas espirituales. Recordemos que pues también hablan ahí de sus temas personales, ¿no? De lo que están viviendo ellos al ser profetas. En el 16 y 17 los disturbios de los tiempos que exigen del profeta una vida célibe y sin alegría. En el 18 y el 20 podemos retomar algunas palabras que muchos usamos y que hasta se han convertido en alabanzas, ¿verdad? Como puede ser que lo creado con la misma, que el creador puede tratarnos a nosotros mismos con la misma autoridad suprema que el alfarero tiene sobre las vasijas de barro y de arcillas. Nos puede hacer a como él diga, como él quiere, ¿verdad? Que es algo que hasta nosotros cantamos. Como ya vimos, son muchos los temas que se abordan en el libro de Jeremías, entre otras pues, quejas, amenazas, pero al final una profecía de consuelo característica de los profetas preexílicos de la promesa de una nueva alianza. Decir pues que el libro de Jeremías tiene mucho contenido, es muy extenso y también pues muy interesante y pues nunca desdibujarlo de su contexto, de lo que estaba sucediendo en aquella época, pero que realmente como lo hemos estudiado en el instituto, todo puede aplicar a la actualidad, todo aplica a la actualidad, como dicen, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Exacto, gracias Lili. Y efectivamente lo que nos has comentado, recorrer este libro es muy interesante y para muchos muy edificante. ¿Sí? También hay pasajes en los que uno se identifica con el profeta y otros en donde se identifica con el pueblo. Hay mucho material para ponernos a reflexionar. ¿Sí? Pero volviendo al hilo de lo que nos estabas comentando, ¿sí? A ti te fue muy relevante la primera visión de Jeremías, ¿sí? Háblanos de ello. Bueno, ahora sí es como entrar a lo que es como el tema principal de mi tesina. Y sí, es la primera visión que tuvo Jeremías, que Yahvé se manifiesta a través de esta visión. El título es Vigilante, surge del primer capítulo del libro de Jeremías, donde relata la vocación de este personaje y donde aparece su primera visión con Yahvé. A través de algo ordinario, como ya les comentaba, pues las visiones pueden ser de un fenómeno, que es algo extraordinario, ¿verdad? O de algo tan ordinario como era una simple rama de almendro. Y la cita bíblica específica es Jeremías 1, del 11 al 12, y a continuación se las leo. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. ¿Qué estás viendo, Jeremías? Respondí, veo una rama de almendro. Y me dijo Yahvé, bien has visto, pues así soy yo, velador de mi palabra para cumplirla. Y pues ahí vamos viendo, pues según cómo tenemos que manejar nuestra tesina, aquí dice una Biblia, aquí dice otra Biblia para salir, para saber la exégesis. En la Biblia de Jerusalén latinoamericana dice que velador o vigilante es en hebreo el nombre del almendro. El almendro es el primer árbol frutal que florece en la primavera
Es por eso que yo retomo esto y es la que en un principio les comentaba, es en una clase de la maestra Telma de Profetas, creo que fue Profetas 1, donde retomamos esta visión, donde hicimos la exégesis, o ella nos comentó su exégesis, donde yo la reflexioné, y pues para mí, que no conozco mucho de árboles, ¿verdad? Dije, ¿por qué un almendro, no? O ¿por qué la relevancia de ver una simple rama? Pues una rama de durazno, una rama de lo que sea, pero decir que es el primer árbol que detecta la primavera, pues es algo extraordinario para mí realmente, porque ya ve Dios nuestro Señor, o sea, pensamos que no es vigilante su palabra, que no ve, que no escucha, que yo creo que no le pasamos ni por la mente, ¿no? Y a veces eso para las personas es un arma de doble filo, a veces decir, no, pues Dios no está presente en lo que yo hago, Dios no ve lo que hago, Dios, si yo me porto mal, me porto bien, hago un desastre con mi vida, no lo hago, pues no me va a ver, porque a mí me sigue yendo de maravilla, aunque ande para, para acá y para allá, tomando, bebiendo, haciendo, pecando, ¿no? Pero no me ve y no, o sea, Dios ya ves como el almendro, o sea, ya cuando tú, como dicen las mamás, cuando tú ya fuiste, yo ya vine, ¿no? O algo así es el dicho. Entonces, y vela ya ve por su palabra, porque pues las palabras están escritas y la voluntad de Dios o el plan de vida que tiene para nosotros, pues está escrito y está allí y quiere que lo cumplamos, y no porque sea un capricho, sino porque es lo que nos conviene, nuestra felicidad, ¿verdad? Y está vigilante a que se cumpla su palabra. Bueno, pues qué bien lo que nos compartes, esto que te llegó a ti, esto que es lo que te impulsó, ¿no? Para escribir tu tesina. Y es muy probable que haya más personas que compartan o que nos identifiquemos con este texto que tú nos compartiste. El siempre pensar que lo que hacemos lo está viendo Dios, como decías tú ahorita, el que a veces creamos que Dios no nos ve, yo creo que es uno de los peores errores que podemos cometer. Bueno, Lili, y ya para que nos gustaría que nos compartieras, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, mi conclusión antes de la conclusión, perdón, antes de la conclusión, porque es que de repente me da por ser medio parlanchín. No levantaste la mano. Ya sé, Katy, ya sé. No levanté la mano, pero fíjate, lo que pasa es que me llamó mucho la atención eso que acaba de decir, y tiene relación con lo que decía Fabián hace rato. O sea, cuando no nos metemos a investigar, cuando nos quedamos así nada más a la primera vista, pasa lo que nos platicó Lili, ¿no? Ay, pues, ¿qué? Una rama de almendro, pues, ¿qué? ¿Eso qué significa o qué? ¿Y qué sentido tiene la respuesta de Dios? ¿Da? Dios le dice en esa respuesta, has dicho bien, pues así estaré yo vigilante de mi pueblo. A ver, ¿qué tiene que ver vigilante con almendro? Que alguien me explique. Bueno, pues por eso vino Lili y nos explicó que almendro es vigilante, es la misma palabra. Entonces esos detallitos es lo que nos hace ver o descubrir la riqueza en la Sagrada Escritura. Yo le pregunto, ¿a cuántos de los radioescuchas que nos están oyendo esta mañana ya se sabían esa, verdad? Yo me confieso dentro de los que no, ¿verdad? Ahí está, el almendro vigilante. Y desde que Lili propuso el tema y dijo, bueno, pues sí, yo los acompaño ahí, yo dije, bueno, la visión del vigilante, no recuerdo la visión del vigilante, pues no, era la del almendro, pero pues ahí como que se pierde uno un poquito, ¿no? Entonces, es la importancia del estudio, de la profundización. Incluso en nuestros ejercicios de Lección Divina también lo vemos. Quien tiene la costumbre de acercarse a la Sagrada Escritura, de escudriñar la Escritura, saca un mayor provecho que quien no lo tiene. Y conste que no estamos hablando de inteligencia, de que, no, es que fulanito o fulanita es más inteligente que yo. No, eso no tiene que ver, la inteligencia no tiene que ver aquí. Aquí tiene que ver las ganas de profundizar, de investigar, de preguntar. Ser preguntón.
Yo sé que de niño usted le dijeron, usted no pregunte, no sea preguntón, es de mala educación andar preguntando a la gente, pero en materia de Biblia usted pregunte hasta que se canse, no tenga usted empacho en seguir preguntando, porque eso es lo que nos abre el panorama y es lo que nos hace enriquecer nuestra vida con algo tan, fíjese usted, qué riqueza en 2 versículos que nos acaba de leer Liliana, qué riqueza en 2 versículos. Pero bueno, eso era mi comentario. Ahora sí, Liliana, te dejo compartir la conclusión que decía Katy, por favor. Pues mi conclusión es simple, ¿verdad? Dios se vale de toda su creación, incluyendo al ser humano, para transmitir su mensaje, y que los medios solo son un pretexto para estar atentos a su voluntad, ¿no? O sea, como dice usted, o sea, una vara de almendro, ¿qué quiere decir? ¿No? Es su creación, nosotros somos su creación. Hay que estar atentos también, hay que aprender a contemplar, hay que sacar lo mejor de todas las situaciones, hay que decirnos por qué nos pasó tal o cual situación, qué es lo que realmente Dios nos quería decir, ¿no? Con eso, sea bueno o malo lo que nos pasó en el día, en el mes, en el año, en tal circunstancia, en tal enfermedad. ¿Para qué Dios lo quería? ¿Para qué Dios hizo la creación? ¿Para qué? ¿De qué sirve, no? Porque estoy en tal o cual circunstancia, porque estoy aquí ahora, o porque en una semana tengo que ir a cualquier parte, o porque me meto en cual lío. Dios, pues Dios nos tiene preparado un camino, pero también hay que dejarnos moldear, ¿verdad? Porque Él nos puede hacer como Él quiera, también decía ahí en Jeremías. Pues es nuestro creador, nuestro dueño, pero también si no nos dejamos, nos dio libre albedrío para no cumplir, y qué bonito es que nos haya también regalado el libre albedrío, ¿no? Porque si no, pues seríamos títeres, ¿no? Seríamos títeres de ese Dios creador, y pues no, nos regaló también nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra inteligencia para decidir, para disfrutar, ¿verdad? Pero hay que aprender a contemplar y a ver las cosas de la vida y sacar lo mejor de cada situación en la que estemos viviendo. Gracias, Lili. De verdad es que esto enriquece mucho, y como decía Jorge, esto de lo vigilante, la alerta, el almendro, verdaderamente es algo que es para quedarse ahí un rato, ¿no? Pero Jorge, ¿cómo andamos de tiempo? Porque a lo mejor ya ves que a veces me falta la facilidad de palabra y entonces me extiendo un poquito. No, tú no te preocupes, ahorita andamos bien con el tiempo. Es más, fíjate, ya si te fijas bien, ya hasta levanté la mano, para que no me regañes. Ahora sí levantaste la mano, bien. Ahora sí levantaste la mano. Porque, déjame que ya estoy agarrando vuelo por acá. Me encantan estas partes donde nos ayudó un poquito Lili, y ahorita cerraba sus comentarios en esta conclusión. Desde que mencionó, dice que a veces podemos llegar a pensar, no, pues hombre, Dios no me está viendo, o Dios no está conmigo, o Dios, eso nos puede servir para desanimarnos, o para finalmente hacer cosas que no debemos de hacer, y cualquiera de las dos nos desvía del camino, ¿no? Y a veces incluso se ve como que ese Dios no está conmigo como en un término de juicio. Dios me está viendo y entonces me está enjuiciando y me va a castigar, y no es por ahí. Es un Dios que está conmigo, que me ve amoroso, y entonces nos llama a ser como ese almendro, estar atentos, vigilantes, alertas, para contemplarle en todo lo que Él nos da y nos dice, y cómo se manifiesta a nuestro alrededor y en nuestra vida interior, las dos cosas. Entonces me encantó todo esto, y me encantó el significado de que es el árbol que nos decía Liliana, el árbol que primero florece en primavera. El primero que florece en primavera es el primero que detecta el calorcito que llegó del amor de Dios, porque es el que está al pendiente.
hijo, es que ya, Lili, ya me dejaste picado con este tema, ahora sí que me regresaste a meterme ahí con Jeremías un rato hasta lo que son sus confesiones y lo que son todo eso que está precioso. Pero bueno, es padre, es importante profundizar y no quedarnos en leerlo como si fuera un libro de historia, ¿no? El chiste es que nos llegue al alma y que nos deje ese aroma, el dulce aroma de Jesucristo dentro del corazón, dentro del ser, dejarnos un mensaje o un consuelo, una vez levantarnos, a veces apapacharnos, a veces nos dan estos jaloncitos de oreja, ¿por qué no? Pero pues es algo que necesitamos en el momento que lo estamos leyendo, eso hay que considerarlo. Siempre Dios en su palabra nos está hablando. Ahora sí, Jorge, perdóname, adelante. Ya tienes la mano levantada, así ya tan levantada que ya ni siquiera se ve en la pantalla, pero adelante. No, hombre, ya me está doliendo el hombro, caray. Con eso te digo todo. Ya. Y a estas alturas no puedo tener la mano levantada mucho tiempo porque empiezan los dolores. No, yo nada más quería, un comentario. Al principio les dije que Jeremías es uno de mis favoritos y la verdad es que una de las cosas que más le admiro a este hombre es que no la tuvo fácil. Habrá que leer, como dice Luis, más, volver a repasar el libro, pero tiene unos momentos en donde quiere tirar la toalla. Y yo creo que ahí muchos de nosotros nos podemos identificar. Y sin embargo, pues con esa valentía de seguir hasta el final. Pero es desgarrador el momento en el que Jeremías se siente en el piso. Porque no crea usted que por ser profeta la tiene garantizada y fácil. No, señor, es algo que cuesta trabajo. Así que, como dijo Lili, si nos toca ser profetas, no se raje. Le va a doler, no hay duda, pero no se raje. Lo que pasa es de que se nos olvida, Jorge, que a ningún profeta le fue bien, ¿no? Pues no decían que Jerusalén, que matas a los profetas. Exacto. Pues sí. Esa parte me encanta cuando Jeremías está pidiendo ayuda a Dios, porque como dices tú, estaba en unas pruebas tremendas y en unas situaciones dificilísimas y quiere enfrentar el arpa y le dice a Dios, ya estuvo, hasta aquí llego, ¿no? Y me encanta esa parte porque Dios le responde, si no puedes con los de a pie, ¿qué harás cuando lleguen los de a caballo? ¿Cómo dijiste tú el otro día? Si esto les asusta, no se preocupen, adelante se pone peor. Sí, era Pancho Villa, decía así, adelante mis valientes. Eso trae a Pancho Villa. Ánimo, mis valientes, que adelante se pone peor. Entonces, así Dios animaba al profeta. Nosotros, a nosotros nos anima, vamos, adelante. Sí. Muy bien, jóvenes, pues excelente tema, Lili, te agradecemos mucho tu participación, estamos muy contentos, disfrutamos mucho este programa, pero pues tristemente nos tenemos que ir, se acaba el tiempo y pues ni modo, hay que seguir adelante. Así que pues hermano, hermana que nos escuchas, si quieres ser parte de la evangelización activa, sé ángel de Radio Guadalupana y a través de tus oraciones, de tus donativos, para todas estas cosas pues se requiere mucha enjundia, muchas ganas, pero también se necesita dinero, porque pues todo mantener una estación al aire cuesta dinero. No olvides que si quieres tener este trabajo de Liliana, puedes solicitarlo por correo al correo ibsj2007@hotmail.com, ibsj2007@hotmail.com, y te lo haremos llegar con gusto. Finalmente vamos al camino de hoy, estas frases tremendas escritas por San José María Escrivá de Balaguer, que de repente nos simbran y nos hacen ver estrellitas. Katy, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí. Pues, oye, aprovechando, como decía ahorita Lili, hay que aprender de cada situación y esta frase nos queda. Dice, no digas, esa persona me llena el buche de piedritas, más bien piensa, ¿esa persona me santifica? Ándale. Ahí está. Camino 174, perfecto. Pues para seguirle pensando, si su plan, mi querido hermano, mi querida hermana, es la santificación, pues no le saque a los choques personales. Esos se van a dar y son benéficos, es lo que nos decía Liliana. Esas situaciones son las que nos hacen crecer.
Bueno, pues nos despedimos con alegría y les deseamos que la paz y el amor del Señor les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes el día de hoy, Fabián, Katy, Luis. Liliana, y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.